¿Qué tal? Gracias por visitar nuestro canal. Estás viendo la serie Los Atributos de Dios. Que Dios te bendiga. Esta enseñanza la titulamos Los que son guiados por el Espíritu Santo. Satanás no solo ha logrado mantener cautivos a los incrédulos en su engaño en contra de Dios, sino que también lo hace con muchos creyentes, cuando nos hace creer que Dios se niega a darnos, que Dios se niega a respondernos. En toda circunstancia, los creyentes, los que somos hijos de Dios, los que seguimos a Cristo, debemos tener la mente del Señor, la mente de Cristo. Esto es la sabiduría de Dios. Esto es la dirección del Espíritu. Porque si en algún momento nos soltamos de lo que el Espíritu nos revela y comenzamos a considerar las circunstancias, vamos a naufragar, porque vamos a pensar que Dios se tarda, que Dios no nos escucha, que a lo mejor no es su voluntad, y vamos a caer en una tentación, vamos a caer en un pecado, vamos a caer en una situación de la que no queremos estar ahí, porque ya de por sí las cosas son difíciles, y más se tornan cuando pecamos, cuando nos desviamos, cuando nos soltamos del Señor. Si con Dios es difícil, sin Dios es imposible. Entonces, ¿qué debemos tener cuando nos hallemos en diversas pruebas? Sumo gozo. ¿Y cómo es que podemos obtener ese sumo gozo? Dice, pidámosle a Dios que nos dé sabiduría. ¿Y qué es sabiduría? La mente de Cristo, la unción del Santo. Unción es la armadura que Dios provee, que cubre nuestra cabeza para que no caigamos en el engaño de Satanás, que cubre nuestros ojos para que, como Eva, no nos dejemos llevar por lo que los ojos ven, por el orden de las circunstancias, y que nuestra confianza y nuestra esperanza esté en el Señor. ¿Verdad que sí? Hay algo muy interesante que usted no debe perder de vista cuando se hallen problemas. Dios el Padre ama al Hijo de tal manera que le muestra al Hijo todas las cosas que Él hace, para que el Hijo también las haga igualmente. Y por causa de Cristo, nosotros estamos escondidos en Dios. Y por causa de Cristo, Dios nuestro Padre nos muestra todas las cosas que Él hace, lo cual es sabiduría, para que nosotros hagamos igualmente. Muchas veces esta revelación, esta dirección del Espíritu, no es exactamente lo que el mundo considera sabio o prudente o conducente, porque la palabra de la cruz es locura para quienes, para los que se pierden, mas para los que se salvan es poder de Dios para salvación. Y Dios te va a mostrar lo que tú tienes que hacer contra esperanza. ¿Qué quiero decir cuando utilizo esta expresión contra esperanza? Abraham creyó a Dios, esperanza contra esperanza. La esperanza de Abraham ya había caducado.
me refiero biológicamente, socialmente. Él y su esposa no pudieron tener hijos porque ella era estéril y ahora ya eran viejos. A ella ya le había pasado hacía muchos años la fertilidad y ahora pues era menos posible que Dios pudiera cumplir la promesa que les había hecho, que le sería llamado a Abraham descendencia en un hijo con su esposa Sara. Pero ellos se dejaron engañar por Satanás, se soltaron de la unción del Santo, de la mente de Cristo, de la sabiduría, y se cubrieron con la sabiduría del mundo. La tradición, la costumbre y el derecho de una pareja que no había podido procrear, que no había podido tener hijos, era que si el hombre era potable, el varón, podía tomar a la criada de su esposa y a través de ella ellos tener un hijo, que evidentemente la criada lo daba a luz a las rodillas de la esposa, haciendo entender, y era socialmente aceptable y religiosamente aceptable, que este hijo era de ellos. Pero no es así como Dios le había prometido a Abraham, que ellos tendrían un hijo, y tuvieron un hijo que se convirtió en un problema, no solamente para ellos, que puso en jaque prácticamente su matrimonio, y que Sara le puso un ultimátum a Abraham diciéndole: o esta mujer Agar, la criada, y su hijo, o yo. Y Abraham tuvo que tomar una decisión: mi esposa. Y de esta manera el matrimonio de ellos se vio afectado por una precipitación o una impaciencia. La Escritura dice que con fe y paciencia, ¿qué pasa? Se heredan las promesas. Y en este caso ellos fallaron en la paciencia. Y la otra forma en la que fueron afectados es que este hijo creció y se convirtió en el padre de la nación enemiga por tradición de los israelitas, que fueron los ismaelitas o árabes, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, lo que nosotros aprendemos y entendemos es que de ninguna manera nos debemos soltar de la unción del Santo, de lo que son las promesas de Dios para nosotros. La clave para salir airosos en cualquier situación complicada es la comunión con el Espíritu. Y como pueden darse cuenta, hay varias expresiones: unción del Santo, sabiduría, comunión, que nos llevan a lo mismo, la mente de Cristo. Son diferentes formas de llamar a un mismo hecho: que la palabra de Dios permanezca y abunde en nosotros de tal manera que podamos obedecer a Dios en la dirección que Él nos da. Amén. Entonces se trata de no vivir nosotros, sino que Cristo viva en nosotros, que Cristo se manifieste en nosotros. Amén. En Santiago capítulo 1, versículo 5, encontramos que la Escritura dice de esta manera: y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Muchas veces no tenemos gozo cuando nos encontramos en pruebas. Y no quise decir normalmente no tenemos gozo, pero yo no quiero generalizar el hecho de que todos los cristianos andamos en la carne y que por esa razón nos cuesta trabajo tener sumo gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas.
entendiendo esto, que las pruebas no avisan. Las pruebas surgen repentinamente y con fuerzas desmedidas nos atacan, de tal manera que nos parece injusto, inapropiado, no el momento, pero ahí están. Y es ahí en donde debemos esforzarnos en la gracia de Dios. Gracia es una palabra que significa gozo, y no significa que nos riamos así como si no nos doliera, no, sino que tengamos una actitud entendiendo que la soberanía de Dios está en control, entendiendo que el juez justo y el que hará justicia, no como nosotros los hombres la hacemos, que puede ser imperfecta, o que puede ser parcial, o que puede ser corrompida. La justicia de Dios es perfecta. Mía es la venganza, dice el Señor, y yo pagaré. Entonces, lo que el hombre sembrare, eso también segará, y de ninguna manera Dios dará por inocente al culpable. El asunto no es lo que ellos hacen, el asunto no es cómo reacciono yo, el asunto es que el Señor quiere que tengamos sabiduría, para que esa sabiduría, esas promesas de Dios, nos devuelvan al gozo de la salvación que hemos perdido a causa de las circunstancias. Me explico, ¿verdad? Si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué debe hacer? Pídala a Dios. A lo mejor tengas que apartarte por minutos o por horas para pedirle a Dios que te restaure el gozo y la paz. A lo mejor tú no eres tan carnal como yo, y a lo mejor con 5 minutos o 2 minutos tú vuelves al gozo de tu salvación. Lo que es importante es que tengas en cuenta lo que dice, que Dios dará sabiduría abundantemente y sin reproche. ¿A quiénes? A los que se la pidan. Dele una ofrenda de aplausos al Señor. Por lo tanto, aun si recién hubiéramos caído, hubiéramos pecado con nuestra actitud, con nuestras palabras, con alguna acción precipitada, con alguna locura, dice el Señor: no traigas a memoria las cosas pasadas, ni recuerdes las cosas antiguas, porque he aquí yo todas las hago nuevas. Yo hago para ti un nuevo camino para que pases tú. Y el camino que Dios hizo para el otro no necesariamente es para ti. Dios tiene un pan nuestro para cada uno. No es la migaja que cayó de la mesa del otro, es el pan nuestro de cada día. El mismo Dios que es Padre de aquel es Padre de nosotros. Así que no traigas a memoria las cosas pasadas, no empieces a renegar: es que tú siempre has sido así conmigo, es que tú nunca me has ayudado, es que tú eres un ingrato. Cuando tú has necesitado, yo sí he estado ahí para ti. No traigas a memoria ese tipo de reproches, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. He aquí, Dios hará un camino nuevo para su escogido. Del polvo de donde estés, Dios te va a levantar. Si tus pecados fueran rojos como la grana, como la blanca lana, serán emblanquecidos. 7 veces cae el justo y 7 veces lo levanta el Señor. Mejor es perro vivo que león muerto. Así que, como podemos darnos cuenta, la batalla entre Dios y Satanás está en nuestra mente. Satanás quiere llenar tu mente de pensamientos negativos. Dios quiere llenar tu mente con sus promesas. ¿Y de quién depende nuestro estado de ánimo? De nosotros mismos, de aquel en quien pongamos nuestra mira.
aquel en quien pongamos nuestra mirada, como dice la Escritura, puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Dice que el Hijo del Hombre, como la serpiente en el desierto, tiene que ser levantado para que, así como en aquel tiempo, en tiempos de Moisés, los hombres que miraron hacia la serpiente fueron sanados, así también los que no perdamos de vista a Cristo en medio de la tempestad, no seremos afectados de ninguna manera. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Alabamos al Señor, alabe al Señor. Entonces lo que vemos es que el diablo va a levantar calumnias en contra de Dios. ¿En dónde? En tu mente. Dios no te quiere dar. Dios no te escucha. Si fueras hijo de Dios y si Dios fuera tu padre, ¿a poco estarías con esta enfermedad? ¿A poco estarías en estas circunstancias? Pero Dios lo que nos da es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Y en dónde está la palabra? En tu mente. Por lo tanto, de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú empiezas a quejarte, a renegar, a acusar, a exigir, pierdes. Hasta en el mundo dicen que el que se enoja pierde. Pero si tú tomas la espada del Espíritu y dices, escrito está, escrito está y escrito está, y te sometes a Dios, el diablo huirá. Lo importante es que en el momento de la prueba le hables a tu alma y le digas, bendice alma mía al Señor, y no te olvides de ninguno de sus favores y de sus misericordias. Él es el que rescata tu vida del hoyo y quien te corona de favores y misericordias. Lo importante es que estés convencido del gran amor y la gracia de Dios, y que reconozcas que el presupuesto de Dios, o que en el presupuesto de Dios estaba que cayéramos. Esto es algo que tú debes entender. Dios no espera que seas perfecto, porque entonces no necesitarías un Salvador. Dios sabe que eres débil y que caíste, pero Dios no espera que seas orgulloso y que te encubras con hojas de higuera y que culpes al otro diciendo, es su culpa por lo que yo caí. Dios quiere que tú confieses tu pecado, y Él es fiel para perdonarnos todo pecado y librarnos de toda maldad. Amén. Entonces, tú y yo debemos entender que en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios, está contemplado que no seamos perfectos. En el presupuesto de Dios está la posibilidad de que cayéramos. Pero recuerda, 7 veces cae el justo. No caemos por hábito, caemos por excepción. 7 veces cae el justo, y dice 7 veces lo levanta el Señor. Ahora, el hecho de estar pasando por una prueba no significa que hayamos pecado, ni que Dios nos ha dejado de amar. Acuérdense de Job. ¿Qué pecado cometió Job para que Dios permitiera que él pasara por una dura prueba? Ninguno. ¿Acaso Dios lo dejó de amar? No. ¿Acaso Dios se desdijo de sus promesas porque Él permitió que por un leve momento Job fuera probado? No. Sino que Dios está en control. Aunque parezca que estamos a la deriva y naufragando, Dios está en control. Como dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mientras tú no dejes de creer, vivirás. Mientras tú no dejes de creer, vencerás. Esta es
la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, mientras no nos soltemos de Cristo, porque ¿qué le pasó a Pedro? Cuando se bajó de la barca, caminaba sobre las aguas y comenzó a poner su atención en lo altas que estaban las olas y en lo fuerte que estaba el viento. ¿Qué le pasó a Pedro en ese momento? Comenzó a naufragar. Pero mientras no quitemos nuestros ojos de Cristo, caminaremos sobre lo imposible. Los demás vendrán y te dirán: oye, pero no te das cuenta de lo que te está pasando. ¿Cómo es posible que tengas ese gozo y que tengas esa paz? ¿Qué no te duele? ¿Qué no te preocupas? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y nada me falta. En Él estoy completo. En Cristo lo tengo todo, y sin Él, aunque lo tuviera todo, no tendría nada. ¿Qué es lo que introdujo en el ser humano la muerte? ¿Quién me dice? El pecado, el pecado. ¿Y qué es lo que Cristo introdujo en nosotros por medio de la fe? La vida, la resurrección y la sabiduría, la comunión con el Espíritu Santo, la unción del Santo. Amén. Vamos a ver Salmos capítulo 84, verso 11, que dice de esta manera: Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. ¿Qué es integridad? Nada nos falta. En Cristo estamos completos. Dice: sol y escudo es Jehová nuestro Dios. Pero ¿qué no ves lo que te está pasando? Sí, pero está bajo el control de Dios. Dios sabe lo que permite y para qué. No es por qué. Yo no me debo preguntar cuando estén pruebas por qué, sino yo me debo preguntar para qué. ¿A dónde me conduce esto? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo responda? Gracia y gloria, dice, dará Jehová. Gracia es gozo, es provisión, es bendición, y gloria es seguir a Cristo. Gracia y gloria dará Jehová, y no quitará el bien al que anda en integridad. Entonces, por favor, entendamos que se trata de una leve tribulación momentánea, y que cuando somos débiles reposa sobre nosotros el poder de Cristo. El sol es fuente de energía y de luz, que dispersa las tinieblas y que permite ver para ordenar las cosas. Sol y escudo es Jehová nuestro Dios. Al principio, cuando la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas llenaban la tierra, dijo Dios: sea la luz. Por eso este pasaje comienza precisamente con esta característica de la presencia de Dios. Puede ser que en algún momento mi carnalidad me haya llevado a ausentarme de la presencia de Dios. No que Dios dejara de estar, yo me volví insensible a su presencia. Pero cuando yo clamo a Él, ¿qué es lo primero que Él me da? Luz. ¿Para qué? Para que, como al principio, su palabra pueda ordenar lo que el diablo está desordenando y vaciando. Dios es fuente de energía, de sabiduría, de gozo y de revelación. Los que son guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. Entonces, un regalo de la gracia de Dios es el guiarnos por su Espíritu Santo. Lumbrera es a nuestros pies su palabra, y lámpara es a nuestro camino. ¿Y qué más dice que nos dará Jehová nuestro Dios? Gracia y gloria. Somos salvos por gracia, una gracia predestinada. ¿Por qué? Porque la misma palabra se le predicó
a toda la gente y no todos tuvimos la misma reacción. Pero por predestinación, porque Dios se guardó un remanente escogido por gracia, nosotros no es que seamos mejores que ellos, pero estamos aquí porque Dios nos ha preservado con su fidelidad. Entonces, gracia y gloria, ¿a dónde nos conduce la fe? A la gloria de Dios. Nosotros vamos siguiendo a Cristo, ¿a dónde? A la gloria, a su gloria. Seremos transformados a su semejanza. Esto es en lo que debe estar nuestros ojos, en el premio del llamamiento supremo. ¿Y dónde dijimos que está la clave para mantenernos en el bien de Dios, en la buena voluntad de Dios? En tener la mente de Cristo, ¿cierto? En Romanos capítulo 7, versículo 15, encontramos que dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Es normal que la mente de los cristianos, como seres humanos que somos, sea el escenario de una cruenta batalla entre el Espíritu de Dios y Satanás por controlar nuestra mente. Lo que hago no lo entiendo. Yo quisiera guardar la dieta, pero no puedo. Yo quisiera no enojarme, pero no puedo. Yo quisiera hacer deporte, pero no falta que se me atraviese una sábana muy pesada, una almohada muy a gusto, muy suave. Entonces, el bien que quiero no lo hago, pero el mal que aborrezco, eso es lo que hago. ¿Esto es anormal o normal? Es normal, aún en cristianos. Por un lado, amamos a Dios y nos deleitamos en su palabra, y obedecerla es nuestro ideal. ¿Cuántos quieren obedecer la palabra de Dios? Pero no podemos. O sea, en algunas cosas sí, en otras nos cuesta trabajo. Hay momentos que nos fue imposible, pero ya lo dijimos: 7 veces cae el justo, 7 veces lo levanta el Señor. Aún esas caídas están dentro del presupuesto de Dios. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero por otro lado, la vida está llena de circunstancias sorpresivas, inesperadas, injustas, ante las cuales nuestra mente reacciona de manera refleja o instintiva, y de repente ya di un golpe, o ya dije una mala palabra, o ya tuve una mala acción. Y había alguien por ahí que dice: uy, y es cristiano, y mira cómo respondió. Ya tropezamos a alguien y después nos arrepentimos. Este arrepentimiento que sentimos después de haber pecado es la prueba de que somos salvos. Si no sintiéramos compungimiento por nuestro error, entonces no somos salvos, estamos a merced de Satanás. Pero por cuanto me siento mal después de haber reaccionado de una manera inapropiada a alguien que es cristiano, es por lo que yo sé que estoy en el camino, la verdad y la vida, el cual es Cristo. Recuerden, no es para que seamos perfectos, es para que tengamos Salvador, para lo que Dios nos redimió. Muchas veces nuestros reflejos nos pusieron a salvo. Había un hoyo en la carretera y un reflejo nos ayudó a esquivarlo y evitar un accidente. Pero otras veces nuestros reflejos nos metieron en problemas, porque por esquivar el hoyo chocamos con un camión que venía de allá para acá. Y lo que quisiéramos es tener siempre la mente de Cristo, pero
no es de nuestra carne, no en este tiempo. Cuando ya seamos redimidos, Cristo será nuestro sol. Significa, Él será el todo en todos nosotros. Pero mientras estemos en este mundo padeceremos aflicción, pero dice: no teman, yo he vencido al mundo. No lo tienes que vencer tú, Él ya lo venció. Deja de cargarte con una carga que no puedes llevar. Tú no eres el Superman del mundo. Tú no eres el que vas a ayudar a todos a resolver sus problemas. A veces se siente uno muy mal porque está viendo a otros que están teniendo problemas y te acercas para darles un consejo y te dicen bye, te rechazan. ¿Y qué haces ahí? Nada, o sea, no puedo cargar el mundo. Al ratito vienen y te piden ayuda y dices: pues debo, no niego, pago no tengo, no puedo ayudarte, mira, no tengo, ¿cómo le hago? No soy Dios. No es para que tú vayas y te endeudes para ayudar a este que tampoco te va a pagar esta deuda. A veces que queremos jugar a ser Dios, a veces que queremos ser más buenos que Dios y resolverle los problemas a toda la gente, ser los solucionadores de los problemas del mundo, porque pensamos que esto es ser cristiano. Y hoy te estoy mostrando que ser cristiano es ser débil. Ser cristiano es depender de Dios. Ser cristiano es mantenerte en el camino. Por ejemplo, nosotros también pudimos no haber venido hoy, por lo que tú quieras, porque tenemos visita, porque tenemos fiesta, porque nos dolía, y sin embargo aquí estamos. ¿Cómo se llama este acto de venir sobre lo que sea a adorar a Dios? Adoración. Esto es adoración. Por eso venimos a adorar a Dios, porque algo tuvimos que sacrificar para poder estar, y no es de todos esta fe. Algunos aman el mundo y las cosas que están en el mundo, y luego quieren que Dios les componga las cosas a su mundo, a su forma. Pero Dios no concede caprichos, Dios cumple promesas. Y la promesa es que en el mundo padeceremos aflicción, pero no temamos, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y como les dije, aun si caemos, el presupuesto de Dios es que caeríamos. Acuérdense, Dios es presciente. Dios sabe las cosas antes que ocurran. Y Dios sabía que caeríamos, y también sabe que nos va a sacar de ahí, porque nos ama y sabe que somos seres humanos imperfectos. No soy perfecto, no soy Superman, no soy el solucionador de los problemas del mundo. Soy hijo de Dios por la gracia de Dios, y por lo tanto Dios tiene cuidado de mí y Dios se hace cargo de mí. También hay pensamientos diversos que nos rondan y que necesitamos aprender a discernir y someter. Si ese pensamiento no es de Dios, yo lo tengo que echar. Se trata de pensamientos que consideramos como normales y nuestros, porque son nuestros pensamientos, pero algunos son de Dios y otros no. Y tenemos que aprender a distinguir entre los pensamientos que son calumnias contra Dios, contra la gracia, pensamientos que son calumnias contra el perdón de Dios. Porque mira, yo veo que muchos cristianos tienen años pidiendo perdón por un pecado del que Dios ya les perdonó desde el primer día que se lo pidieron. Pero ese error les afectó tanto en la vida que piensan que como no han podido sobreponerse a las consecuencias de ese error, Dios no los ha perdonado, y se levantan otra vez para pedirle perdón. Muchas veces no salimos de las consecuencias
del error que cometimos en aquel entonces, no porque Dios no nos haya perdonado, sino porque Satanás está calumniando a Dios en nuestra mente en el aspecto del perdón que Él ya nos dio. Dios ya me perdonó desde el primer día que yo le pedí perdón por aquel pecado. La única manera en la que un pecado esté vigente y yo tenga que confesarlo y pedir perdón es que el pecado esté vigente. Si el pecado ya no está vigente y yo ya pedí perdón hace mucho tiempo, pero sigue habiendo consecuencias de aquel pecado que cometí, eso no significa que Dios no me ha perdonado. Hay un tiempo que Dios se está tomando para rehacerme en el desierto. En el desierto, ¿qué hizo Jesús? Enfrentó a Satanás. Pero ¿qué más ocurrió en el desierto? Los ángeles le servían. Y tú y yo tenemos que enfrentar a Satanás en nuestra mente, como lo enfrentó Jesús o como lo enfrentó Adán y Eva. No hay ser humano a quien el diablo se le aparezca y lo tiente. Todas las tentaciones de Satanás son primero en la mente. Y cuando nosotros ya le dimos alas a un pensamiento, a una tentación de Satanás, Satanás va a traer al tentador. ¿Por qué? Porque ya dijimos, ay, se me antoja esto, o se me antoja aquello, o me acordé de quién sabe quién, y Satanás te lo va a poner en el camino. ¿Por qué? Porque ya accediste. Tú y yo tenemos que ser higiénicos y repeler y reprender todo pensamiento que discernimos es una calumnia contra mi nueva vida en Cristo. Es una calumnia contra el perdón que Dios ya me dio. Es una calumnia contra la bondad y la generosidad de Dios. Denle una ofrenda de aplausos al Señor. En Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2, encontramos que la palabra dice así: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Se da cuenta que somos seres humanos falibles, que vivimos en cuerpos de carne, cargados de concupiscencias, que con la mente queremos servir a Dios, pero de pronto nos damos cuenta que la carne nos ganó y que el bien que queremos hacer no lo pudimos hacer y que nos metimos en un pecado y en un problema? Pero ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo, porque si alguno cayere o pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esto no significa que si nos pasamos un alto y nos agarra el policía de tránsito, no vamos a tener que pagar la infracción. Tenemos que enfrentar las consecuencias. Una cosa es pagarle al César lo que al César le debemos, y otra cosa es pagarle a Dios lo que a Dios le debemos. Y de lo que estamos hablando en cuanto a condenación es que los pecados que merecían castigo de parte de Dios e infierno han sido perdonados, lo cual no significa que si por esos pecados o delitos que cometimos estamos en la cárcel, nos vayan a sacar en 2 días. ¿Cuánta gente quiere que lo saquen en 2 días y le prometen a Dios que van a venir a la iglesia y que no van a dejar de venir nunca? Muchos. Pues no, que no hay ninguna condenación. Yo tengo una condena a 16 años, la tienes que pagar, pero ahí dice que ninguna condenación delante de Dios, pero al César le tengamos que pagar lo que es del César. Entonces, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan, ¿qué?
conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo es que si yo ando conforme al Espíritu, pequé y se me salió una mala palabra o tuve una mala actitud porque vivo en un cuerpo de carne, pero ando conforme al Espíritu, en el sentido de que inmediatamente pido perdón e inmediatamente pido a Dios que me dé de su gracia para no volver a pecar de esta manera? ¿Me explico? Andamos conforme al Espíritu porque entendemos que necesitamos Salvador, no que somos perfectos. Aunque los demás digan, pues no que eres cristiano, soy cristiano no perfecto. O sea, una cosa es ser perfecto. El único perfecto, el único sin pecado, ¿quién es? Cristo. Él es mi Salvador. Y yo sigo a un Salvador crucificado. Yo no puedo pretender que el mundo me ame cuando lo aborrecieron a Él. No, lo que yo debo quitarme de la cabeza es la idea de que porque soy cristiano y bien portado, los demás me van a reconocer y me van a querer y me van a promover. No, al contrario, porque lo aborrecieron a Él, nos van a aborrecer a nosotros. Pero no me preocupa tampoco ni que me amen ni que me aborrezcan. Lo que me ocupa es el testimonio que Dios tiene de mí y que Dios diga, no hay condenación en él porque confesó su pecado y se apartó de él. Él sabe que no es perfecto, sabe que es falible y por eso cae, pero 7 veces cae y 7 veces yo lo levanto. El pecado es una excepción en nuestras vidas, no es una regla, pero no está ausente porque vivimos en cuerpos de carne. Amén. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Cristo nos ha decretado salvos e hijos de Dios. Es una ley y nadie nos puede apartar de la mano de Dios. Dios al hijo que ama disciplina. Y todas las cosas que acontezcan en nuestra vida, sean las que nos gustan o sean las que no nos gustan, o sean incluso en las que nos metimos o en las que nos metieron otros, obedecen al gobierno de Dios. Y de ninguna manera yo debo entender que a mí Dios me está castigando como al mundo, porque a mí no me va a castigar Dios junto con el mundo. A mí Dios me está castigando como a hijo suyo. Dios al hijo que ama lo disciplina y nos enseña a andar derechitos, no para que Él nos bendiga y no para que los demás nos reconozcan, porque Dios igual nos bendice y los demás igual no nos reconocen, ¿verdad? Vamos a Romanos capítulo 8 verso 14, que dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Como pueden darse cuenta, de aquí tomamos el título para nuestra enseñanza de esta mañana. Y con todo el preámbulo que hemos examinado, podemos entender de una manera más profunda el significado de este pasaje. Los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Es el Espíritu de Dios el que nos hace caer en una tentación, el que nos hace pecar? No, es la herencia de Adán y Eva, el haber nacido en este mundo y en este cuerpo de carne, bajo esta sociedad y esta cultura humana que nos enseña a amar al mundo y las cosas que hay en él. Pero somos iglesia, lo cual significa llamados a salir fuera. Y salir fuera implica el rechazo de la gente que antes eran tus cercanos, que antes eran tu familia, y cuando vienen y te buscan porque creen que te estás volviendo loco ahora que eres cristiano, como ocurrió con la familia de Jesús, que vinieron y dijeron: tu madre y tus hermanos te buscan allá afuera.
¿Qué contestó Jesús? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Padre que me envió. Y eso es exactamente la misma gracia que Dios nos ha concedido a nosotros. Míranos, estamos solitos. En algún tiempo nuestros hijos venían con nosotros, nuestros sobrinos, nuestros nietos, pero míranos, estamos solitos. ¿Y por qué ellos dejaron de venir? Nosotros, para quedarnos con ellos, nuestra familia, ¿nos quedamos con ellos? No, ¿por qué? Porque Dios nos dio una nueva familia. Y Cristo nos enseñó a preferir esta nueva familia que la que es según la carne. Y como se dan cuenta, en todo el Señor nos está capacitando a entender y honrar y preferir las cosas espirituales sobre las cosas carnales. Es cierto, tenemos una familia carnal. Es cierto, tenemos una patria terrenal. Pero también es cierto, tenemos una familia celestial y tenemos una patria celestial. Y comparado con el amor a Dios, el amor a nuestro Padre, a nuestro Hijo, a nuestro trabajo, es aborrecimiento. No que lo aborrezcamos, pero a la hora de decidir no se piensa dos veces. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo es que hemos caído en esta madurez, como lo acabamos de ver en los pasajes anteriores? Porque somos guiados por el Espíritu de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios se están manifestando como hijos de Dios. ¿Perfectos? No. Disciplinados. Disciplinados porque ya soy perfecto. No, me disciplina el Señor porque soy imperfecto. Él me lleva de gloria en gloria y de poder en poder. Y terminamos con Romanos capítulo 8, versos 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Pues el acusador. ¿Pero Dios lo oirá? No, porque Dios es el que justifica. Y no significa, justificar no significa, ay, es que pobrecito, le dolía y por eso contestó mal, o le faltaba y por eso robó. No se refiere a esa justificación, sino se refiere el que nos transforma de pecadores a justos. Dios es el que nos lleva en el proceso y en el camino hacia una vida en la que somos más a la estatura del varón perfecto y menos de como éramos. Dios es el que justifica. ¿Me explico? Dios es el Señor de todo y en su soberanía Él nos escogió, y desde que Él nos escogió, desde el primer día que llegaste aquí, Él te hizo salvo. Él te llamó su hijo y nadie te arrebatará de su mano. Ya sé que tu mente y mi mente nos ha traicionado muchas veces, que las calumnias de Satanás han atentado contra nuestro conocimiento y fe del perdón de Dios, de la gracia de Dios, de la soberanía de Dios. Pero Dios es fiel y con su palabra ha implantado en nuestra mente la mente de Cristo, de tal manera que la palabra prevalece como la luz en la oscuridad. La palabra prevalece y somos transformados de gloria en gloria. Esto es a lo que se refiere la justificación. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Desde que Dios te tomó, Él te declaró justo, y a partir de entonces comenzó en ti un proceso de santificación, un proceso de perfeccionamiento basado en la palabra y la disciplina. ¿Qué más dice? ¿Quién es el que condenará?
Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, ¿quién es el que va a condenar? Dios. ¿A nosotros? No. ¿Por qué? Porque Él nos tomó por su gracia y nos escondió y nos escogió en Cristo. Él tuvo misericordia de quien Él quiso. Para que seas perfecto, no podemos. Separados de Cristo, no podemos. Pero porque estamos en comunión con Él, crecemos en todo en aquel que es la cabeza, el cual es Cristo, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. ¿Cuándo va a ser ese día? Cuando seamos redimidos de esta prisión terrenal que es nuestro cuerpo. Cuando por fin le veamos cara a cara y le veamos tal como es Él, y así seremos también nosotros. Cuando por fin se cumpla la promesa, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a ¿qué? Nuestra semejanza. Cuando por fin seamos transformados en nuestros cuerpos de humillación, de pecado, de concupiscencia, de enfermedad, de necesidad, de traición, a cuerpos glorificados, para participar del reino de Dios, donde no hay ladrones, donde no hay adúlteros, donde no hay mentirosos, donde no hay estafadores, donde no hay pecado de ninguna especie. ¿Por qué? Porque el Señor ha comenzado un proceso de santificación y nos ha encargado el ministerio de la reconciliación. A nosotros nos toca mantenernos reconciliados con Dios y rogarle al mundo: reconcíliense con Dios. ¿Por qué? Porque si ahorita las cosas están feas, se van a poner peor para ustedes. Para nosotros no, porque estamos en Cristo, porque nosotros estamos en lo que era el arca de Noé. Pero para los que no estén, para ellos sí se van a poner las cosas cada vez más feas. Si ustedes gustan, vamos a hacer oración. Gracias por llegar al final de este video. Oramos que te sea de provecho y que lo puedas compartir con quienes tú sabes que les bendecirá también. Suscríbete y no te olvides de darle like. Hasta la próxima y mientras tanto, que Dios te bendiga.